en la juventud, ¿no? O la indiferencia, o esto de que, bueno, estamos en este momento, este es el presente, la verdad que no sé qué pasó hace 200 y pico de años, o sea, hace 50 años. ¿Cómo lo vive desde su lugar como profesor universitario? Bien, creo que los tiempos actuales, sí, yo creo que a partir sobre todo de la década del 90, nos han llevado a esta idea de vivir el presente, ¿sí? De estar siempre en tiempo presente, sin pensar en el pasado y sin proyectarnos al futuro. Me parece que es bueno disfrutar el presente, pero tenemos que tener este anclaje en el pasado y esta mirada también hacia el futuro como proyecto, ¿no? Que me parece que nos pasa como sociedad. Entonces, estos hechos del pasado por allí parecen lejanos o que no tienen nada que ver con nuestro presente, cuando por allí, por el contrario, tienen mucho que ver con nuestro presente. Entendiendo, ¿no? La historia, entendemos nuestro presente y podemos proyectar. Sí, exactamente, ¿no? Sí. De hecho, hay una mirada o un pensamiento que sostiene quien maneja los tiempos o las temporalidades, puede manejar el presente y proyectar el futuro, ¿no? O sea, aquel que construye el relato del pasado para sostenerse en el presente, puede también proyectarlo hacia el futuro. Quien maneja el pasado, maneja el presente y proyecta el futuro, ¿no? Entonces no es menor la cuestión de buscar en nuestra historia y de reconocernos en nuestra historia. Somos quienes somos por nuestro pasado. O sea, a veces yo trato de vincularlo también a esto de que tenemos que sentirnos protagonistas de la historia. Somos protagonistas, porque nuestros pasados o nuestros antepasados también han sido protagonistas. A veces, y eso es por así lo más terrible, sin ser consciente de ese protagonismo, ¿no? Para eso hay que entenderla y conocerla un poco. Y recién por ahí hablábamos, ¿qué dirían French, Beruti y todos los que formaron parte de la Revolución de Mayo, de estas alianzas y de estas especulaciones que estamos viviendo ahora en épocas de candidatura, cómo se hubiesen movido en ese momento? Capaz que igual, ¿no? Que ahora, porque digo, el arte de la política tiene que ver con un enfoque medio general en ese sentido, ¿no? Sí. Hablábamos fuera del aire, decía por allí, si uno analiza quienes están formando parte de esa primera junta de gobierno, y vamos a encontrar que no necesariamente se corresponden con lo que serían las futuras nacionalidades. Hay españoles que están formando parte de esa primera junta. Entonces, me parece que en todo caso lo que estaba allí presente era una discusión más ideológica acerca si era el tiempo de la República o si era bueno seguir con la monarquía. Creo que estaba más en tela de juicio o en discusión esa cuestión que el proyecto o la cuestión de la independencia, ¿no? Que había mucha gente aquí en ese momento, antes de llamarse Argentina, que era pro monarquía, que no quería dejar de depender de los reyes, ¿no? Sí. Y a mí hay una cuestión que también me interpela o me lleva a preguntarme algunas cuestiones acerca de la profunda hipocresía que tenemos como sociedad. Creo que la sociedad argentina tiene una dosis muy alta de hipocresía y de intolerancia. Entonces, ¿dónde radica? O podemos pensar que en 1810 había estas cuestiones, y sí, porque por ahí decíamos, la revolución era en nombre de Fernando VII, queríamos mantener cuando en realidad no todos estaban de acuerdo en eso. Entonces, la máscara de Fernando, sí, esa máscara de Fernando no esconde también un poco de hipocresía, ¿no? Y por supuesto, esto de las divisiones o la grieta, rápidamente quienes integran ese primer movimiento o ese acuerdo, ¿sí? Político de producir el cese de las autoridades españolas, rápidamente comienzan a mostrar que no estaban estaban de acuerdo en producir ese hecho, ¿sí? Que es el cese, pero inmediatamente aparecían
propuestas o proyectos que no iban a ser del todo consensuados. Por el contrario, comienza rápidamente lo que decimos una tensión entre aquellos sectores más promonárquicos, los más republicanos, y sobre todo también aquellos que rápidamente querían avanzar hacia algo más emancipatorio, mientras que otros eran como más conservadores en ese sentido, ¿no? O sea, rápidamente aparecen y aparecen también sí tensiones que llegan, me parece, hasta nuestro presente actual o hasta nuestra actualidad. La ruptura o el cese de autoridades también va a dejar expuestas las tensiones latentes que hay en lo territorial. Yo escuchaba que Javier decía, el presidente de la primera junta no nació en Argentina. No, pero nació en un territorio que formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Claro, porque en ese momento no existían las divisiones como se las conocen hoy. Exactamente. Entonces, digamos, desde el poder o la autoridad española se lograba contener distintas producciones regionales, distintas miradas sobre el libre comercio, proteccionismo, que desaparecida esa autoridad española iban a aflorar y generar las tensiones que generaron a lo largo de casi 7 décadas, hasta 1880, y que por supuesto continúan, me parece, esas asimetrías, esos desequilibrios regionales hasta el día de la fecha. O sea, ¿cuántas argentinas están contenidas en esta Argentina, ¿no? ¿Se podría haber conformado, existe la posibilidad de que se haya conformado, por ejemplo, el territorio después del virreinato de manera diferente? Por ejemplo, un Mercosur real, un gran país que va más allá del mercado. Hay como dos miradas. O sea, hay alguna mirada más vinculada al gran continente sudamericano, más como pensado o como imitación de lo que es Norteamérica o Estados Unidos, y hay miradas más regionales, con proyectos que abarcaban espacios más similares, si se quiere, desde lo físico. Claro. El proyecto de Artigas o el proyecto después de Artigas, el líder uruguayo, que en realidad no es uruguayo, sino forma parte de la banda oriental. Artigas ya no está cuando se conforma la República Oriental del Uruguay, o Francisco Ramírez, del caso del caudillo entrerriano, donde el sur de Brasil, lo que es Río Grande, Uruguay, Paraguay y el litoral se veía como una región más posible, más homogénea para conformar un país o una región que diera lugar a un país. Digamos, en torno a 1820 hay numerosos proyectos de ese tipo. Lo mismo el caso del noroeste. O sea, ¿y por qué sumando Bolivia a lo que es inclusive el espacio de Santiago del Estero, o sea, todo lo que es nuestro noroeste, ¿no? Claro. Decía, ¿por qué, habiendo tantos proyectos de conformación del territorio, finalmente crees como profesor de historia que venció y que ocurrió esta división política y esta conformación que llegó hasta el día de hoy en Sudamérica? Yo creo que hay intereses o sea, locales muy fuertes, y me parece que también se produce claramente una imposición desde el territorio más fuerte de las provincias unidas del Río de la Plata, que es Buenos Aires, tendiente a controlar un espacio vital. Por allí en la misma Buenos Aires se dan discusiones, hay algunos dirigentes que sostienen que es preferible que Buenos Aires tiene una suerte de feliz experiencia, es decir, vivimos separadas de las provincias, 2 oportunidades va a tener esa cuestión, pero también hay otros dirigentes que dicen, bueno, pero Buenos Aires necesita ese espacio, si bien tiene que ser hegemónica, la provincia, necesita ese espacio vital del resto del territorio. Entonces, hay algunas fronteras que son naturales, pero también tenemos que pensar desde las ciudades que se van construyendo esos países. El caso de Asunción, el caso de Montevideo, que se separan más rápidamente del virreinato, o el caso de
La Paz o lo que es hoy el territorio boliviano, donde hay hasta algunas controversias, si es bueno que esté o claro, por allí es preferible que no esté. Me parece que hay una fuerte intención de Buenos Aires, caso de Rivadavia, por ejemplo, de que si hay un espacio vital no sea más allá de Jujuy. claro. O sea, considerando que Bolivia, o lo que es hoy el territorio de Bolivia, poco podía aportar económicamente a esta región. O sea, hay todo Claro, un enfoque geopolítico, territorial, que va de alguna manera decidiendo, resolviendo qué va formando parte de qué. ¿Y qué El puntos caso, por en ejemplo, común, perdón, como sí. profesor de aquel momento a hoy, qué puntos en común siguen subsistiendo en cuanto a federalismo, unitarismo y demás, hasta el día de hoy? O sea, ¿cuáles son los puntos que continúan, que quedaron sin resolverse o incluso se profundizaron hace más de 200 años? Está. Y ahora. Uno de los grandes conflictos o tensiones va a ser entre el centralismo y el federalismo. Y acá volvemos a la cuestión de la hipocresía, ¿no? Que se resuelve jurídicamente, ¿sí?, a partir de un federalismo, pero que de facto o de hecho no se comporta como tal, sino que termina siendo un país centralista, o donde todo se decide desde el poder central. Se dice que también es republicano, que es otra de las cuestiones que está en debate, y también son muy pocos los espacios o los tiempos políticos donde se ha desarrollado o hemos sido una república. ¿Cuál es el concepto de república? El concepto de república, que de alguna manera los tres poderes, ¿sí?, jueguen en el mismo nivel y tengan la funcionalidad que permite, ¿sí?, un desarrollo político, ¿sí?, donde cada uno cumpla con su tarea. El poder legislativo legislar, el poder judicial es juzgar, y el poder ejecutivo ejecutar lo que se legisla. Aquí hemos tenido un fuerte presidencialismo, aquí y en el resto de América Latina también, ¿no?, donde el poder ejecutivo es prácticamente el que no solo ejecuta, sino resuelve y decide cuál es el proceso político que debe llevar el país adelante. Tenemos un sesgo fuertemente presidencialista, sin contrapeso de los otros poderes. Decía que puede ser el caso de Estados Unidos. Sí, también el caso de Estados Unidos, la figura de los presidentes o el presidencialismo también es fuerte, pero es muy fuerte el peso del Congreso, claro, y el peso que tiene también el Poder Judicial. Entonces ahí aparece digamos, la República como con más fortaleza. En nuestro caso, la República ha sido también, como el federalismo, una debilidad en ese que continúa hasta estos días. Sí, hasta hoy, ¿no? Sí. Profesor, y cambiando de tema, vamos al otro de los grandes temas que nos atañen en el día de hoy, que tienen que ver con el cordobazo, ¿no? Con lo que se conoce popularmente. ¿Cómo lo podría describir un profesor de historia, este hecho que ya está a punto de cumplir 50 años, como, bueno, con la importancia y la magnitud que tomó no solamente para la región, sino para el país? Voy a citar al obispo Jerónimo Podestá, un obispo que por esos años se refirió al hecho como el Nuevo Mayo. Y yo creo que es bien elocuente. Creo que ahí se expresan dos cuestiones. Por un lado, el porqué de esa movilización social, de ese movimiento social, que tiene que ver con la falta de canales de participación, porque ni siquiera, otra de las cuestiones que tenemos es la tendencia fuertemente corporativa, a no expresarnos a través de nuestros representantes electos, por ejemplo el Congreso, sino a través de nuestras corporaciones, ya sean empresariales o gremiales. Entonces hay una suerte de poder paralelo. Lo que hace el presidente Onganía es clausurar tanto a las corporaciones como a los partidos políticos. Entonces, esa falta de canales de participación hace que la sociedad elija el único camino que le queda, que es
la movilización y la revuelta social. Indudablemente es un hecho que impacta y me parece que es una bisagra en la historia argentina. Obviamente las conclusiones que se sacan del Cordobazo, que sacan los grupos que actúan en el Cordobazo, por allí sí va a llevar a imaginar escenarios que no eran posibles, ¿no? O sea, hasta dónde el Cordobazo era el inicio de un proceso revolucionario más radicalizado, más radical, digamos. Claro. Y si no, era el inicio de un reclamo, de una demanda de simplemente democracia. Me parece que las lecturas de eso inauguraron después un largo conflicto, una larga tensión, que me parece que sigue hasta el día de la fecha. Claro, ¿no? De nuevo, ¿no? De nuevo, sí, cómo, sí, sí. cómo Quizá la crisis algunos vestigios del 2001 también es reflejo de esto, o sea, crisis de legitimidad, crisis de representación, que hace que aparezcan nuevos movimientos sociales o se busquen alternativas de expresar demanda o descontento social, no a través de los mecanismos institucionalizados o de alguna manera jurídicamente contemplados, sino que está la posibilidad de expresarse por fuera, una suerte de democracia paralela, ¿no? Pero en ese momento había como una violencia permanente, bueno, por parte del gobierno de Onganía y que terminó con Ilía y demás. En estos momentos, ¿cómo es posible un nuevo Cordobazo en algún momento, una manifestación por parte de algún sector de las clases sociales, gremiales, estudiantiles, manifestando el descontento que, por ejemplo, hoy se percibe en la calle? ¿O estamos muy lejos de eso? Hay una cuestión que ha sido superada en el tiempo, que es la utilización de la fuerza para dirimir los conflictos sociales. O sea, en el sentido de que quien poseía la hegemonía del poder poseía también la hegemonía de la fuerza y la utilizaba. ¿Usted dice que está zanjado eso? A ver, claro, en el sentido de que no hay quien posea y utilice esa hegemonía de la violencia o en este caso de la fuerza, que era lo que generaba también una violencia desde abajo o una fuerza desde abajo. Hoy no se piensa, o me parece, en caminos insurreccionales o golpes de Estado, porque acá se nos metió otra cosa en el medio, que es el tema del mercado. Claro. El mercado pasa primero y el mercado no necesita de la fuerza militar, por ejemplo, para hacer o destituir a un presidente. Tiene otros mecanismos. En ese sentido me parece que está zanjado. Ahora, que la utilización de la fuerza existe, sí, y las manifestaciones tienen algunos grados de violencia también, y que se puede dar, sí, no es descabellado. Lo que pasa es que hay que buscar a veces coyunturas específicas como la que se da en el Cordobazo. Claro, y donde, articulaciones, ¿no? Claro, donde las fuerzas que estaban demandando logran articular. Hoy me parece que está más fragmentado el poder, o sea, ya tenés movimientos ecologistas, feministas, de género, o sea, digamos, está más disperso y cada grupo tiene intereses concretos que demandar, con lo cual eso le quita, como diría Tosco, unicidad de acción. Claro. O sea, no hay unidad en la acción, sino que es fragmentado. Hoy estamos más lejos del Cordobazo, no porque no estén dadas las condiciones absolutamente, socioeconómicas, sino socialmente, la sociedad está fragmentada. Exacto, yo creo que sí, y a ver, porque de alguna manera la revuelta social, a veces aparecen focos que sí, bueno, esto puede ser llevar a una revuelta social. Lo que me parece que la sociedad no tiene intencionalidad de que su revuelta social sea destituyente. Me parece que hay una intención de que la demanda sea escuchada. En eso es diferente al Cordobazo. Que yo, también tiene que ver con las dos lecturas que decíamos del Cordobazo, ¿no? Hay algunos que imaginan que esa revuelta social va a terminar en una, lo vamos a decir con todas las letras, una revolución a la cubana. Mientras otros dicen, no, nosotros
lo que buscamos es que este gobierno autoritario se vaya y que haya elecciones y volver por el sendero de la democracia. En todo caso, sí, bueno, a los sectores vinculados al peronismo, bueno, que se permita que el peronismo participe en esas elecciones, que se levante la proscripción. Digamos que hoy, ¿cuál es la diferencia? Hoy tenés más canales de participación. Esa es una diferencia significativa. Más allá, y me parece que es importante la diferenciación, ¿no? Allí en el 69 los partidos políticos habían sido disueltos y no había manera de que la sociedad se expresara a través de los partidos. Claro. Hoy los partidos están debilitados, ¿sí? En todo caso, la sociedad cuestiona la legitimidad que tienen sus representantes. ¿Y a quién representan esos partidos? Y a quién representan, pero no es que no estén, digamos, abiertos canales de participación, ¿no? Lo que sí me parece que también eso habla de una fragmentación muy fuerte en la sociedad. Casualmente lo veíamos en la nota anterior. O sea, era otro escenario en cuanto a la cuestión laboral, ¿no? Porque además se pensaba que la clase trabajadora era la clase que iba a llevar adelante esos procesos revolucionarios, esos procesos de transformación de la sociedad. La década de los 90, pero se empiezan antes, pero fundamentalmente en los 90, nos trae otra realidad que es el desocupado, aquel que no tiene, o sea, que no necesariamente es marginado, pero que está por fuera del mercado laboral en blanco, o sea, que está en negro, que es cuenta propista. Entonces, es una sociedad mucho más fragmentada que la de los años 70. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. De todas maneras, bueno, estamos frente a unos nuevos aniversarios de dos hechos históricos de los cuales no queríamos dejar de reflexionar, de entrar un poco en detalle y de debatir, así que muchísimas gracias por la visita en Punta va a quedar como un mensaje. Sí. Yo espero que la sociedad sea capaz, ¿sí?, de pensarse como sujeto histórico y de transformar esa realidad. Creo que como sociedad nos merecemos, o sea, más allá de que algunos dicen, bueno, tenemos los gobiernos que nos merecemos, puede ser, no lo voy a discutir, pero como sociedad nos merecemos transitar por una calidad de vida mejor. Y para eso tenemos que pensar y demandar como protagonistas proyectos. Yo me parece que hoy en estas discusiones que estamos viendo, a mí me asusta un poco. Estamos pensando en personas y no en proyectos. Bueno, si nos aparecen personas y pueden ser, y aparecen los candidatos estamos hablando de eso, personas y no necesariamente reconocidas físicamente o mediáticamente. Estamos hablando pero de eso, que no esbozan un proyecto. Yo no he escuchado a ninguno de ellos decir, bueno, me propongo llegar al gobierno para decir claramente cuál es su proyecto, cuál es su propósito y cómo lo va a lograr. Porque a veces es muy lindo, podemos idealizar qué es lo que queremos. Claro. El tema es cómo. Concretarlo. Claro, cómo concretarlo. Profesor, un gusto recibirlo. Muchísimas gracias. Bueno.